Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo con la revisión de las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Esta obra me gustó especialmente porque es como si fuera una épica bucólica. Exalta todo lo pastoril. Este poeta logra hacer un canto épico en el cual mezcla todos los pormenores de la cultura provenzal, exaltando a la población más humilde. De hecho, inicia haciendo como un llamado que hacían los antiguos bardos a las musas, pero acá con un tono más cristiano lo hace a Dios. Y también impregnado con esa humildad cristiana, nos pide que escuchemos al bardo. Hablaba y gesticulaba y sus palabras manaban abundantes como un chaparrón repentino sobre un ricial de mayo. Los grillos que cantaban entre los terrones más de una vez se callaron para escucharle. Los ruiseñores y el pájaro de la noche quedaron silenciosos en los bosques. Me gusta porque nos indica que sin importar la procedencia de este poeta, así como lo veíamos en los poemas de Kartfeld o de Odiseas Elitis, la naturaleza se detiene a escuchar lo que tiene que decir el bardo. Se trata de la obra Mireio del escritor Friedrich Mistral. Esta maravillosa obra, que se puede decir que es un canto épico, pero de lo pastoril, de lo bucólico, tiene muchas historias entrelazadas, historias del día a día de las personas, de los pastores, de los hacendados y de los cultivadores. Pero no por eso deja de ser profunda, muy simbólica y erudita. Trae mezcladas historias de la cultura, referencias con historia medieval y también con una gran exaltación espiritual. Y en esta traducción, afortunadamente, tiene unas notas al pie que reseña las referencias históricas que de otro modo me hubieran pasado desapercibidas. Y también a nivel literario trae un grandísimo léxico. Por ejemplo, miremos aquí. Sabía perfectamente de qué manera deben prepararse los mimbres. No es que trabajara en cosas finas, sino en cosas ordinarias, en hacer cerones para las bestias de carga y todo lo necesario para las masías. Rojos cuévanos, cómodos cofines, cestos de cañas adelgazadas, utensilios de fácil venta, escobas de mijo y otras muchas cosas que hacía con gran rapidez, pulidas y de mano maestra. Acá se ven todos los posibles sinónimos para los cestos, para las banastas. Qué gran erudición despliega el autor. Realmente se debe leer con un diccionario a la mano. Este canto épico me parece que es principalmente una alabanza a los pastores a los cuales la Virgen de Fátima se apareció, porque enlazado a toda la historia que nos presenta, mezcla todo el misticismo espiritual, adornado también de leyendas, mitos religiosos que enriquecen la historia. Me gusta especialmente esta. Id a colgar vuestro capote de aquella percha, y mientras tanto, hermano mío, os daré la absolución. La percha que el sacerdote, a fin de probarle, le señalaba, era un rayo de sol que entraba oblicuamente en la capilla. El buen viejo pastor se quitó el capote y, creedlo, lo arrojó al aire, y el capote quedó suspendido del rayo de sol. Maravillosa esa historia, es memorable, y no solamente con respecto a la religiosidad, sino también aprovecha la naturaleza para contar historias de amor, como aquella de las plantas que muy hábilmente describe. En el ródano hay una hierba que nosotros llamamos la hierbecilla rizada. Esa hierba tiene dos flores separadas, una en cada mata, y retiradas al fondo de las frescas ondas. Pero cuando llega para ellas la estación del amor, una de las flores, sola, sube a la superficie del agua sonriente y deja al buen sol que abra su capullo. Pero al verla tan bella, la otra flor se estremece y, llena de amor, nada todo lo que puede para darle un beso.
y cuando puede desarrolla sus rizos alejándose de la alga que la aprisiona. Y libre al fin, pero moribunda, besa con sus labios pálidos a su blanca compañera. Un beso y luego la muerte. Mireio. Como les digo, estas historias entremezcladas, toda la poesía que despliega, hacen de la obra un magnífico canto poético que nos mantiene atrapados en su música, que nos mantiene atrapados en su historia épica y con estos héroes particulares. Porque aquí el movimiento de lo que nos va narrando nos presenta, para mí, dos héroes. Principalmente es Mireio, pero lo ve como un complemento de hombre y mujer. De hecho, aquí nos plantea también un mito sobre la creación del hombre y la mujer. Miremoslo acá. Dios las había creado semiterrestres y femeninas para que fueran, por así decir, el alma visible de los campos y para que amansaran la ferocidad de los primeros hombres. Pero los hijos de los hombres eran tan hermosos que las hadas se inflamaron de amor por ellos, e insensatas, en lugar de elevar a los mortales a los espacios celestes, se apasionaron con nuestras pasiones y quisieron compartir nuestro oscuro destino, y como pájaros fascinados, cayeron de sus alturas. Me gusta la forma como logra enlazar todos los paisajes, toda la fauna y flora provenzal para exaltar esta maravillosa historia. Sin embargo, se ven allí todos esos componentes de la épica griega, allí salpicados, porque tal como lo veíamos en la obra de Robert Graves sobre dioses y héroes de la antigua Grecia, en esa reflexión veíamos que la religiosidad de los griegos permitía esa irreverencia, pensar en la falibilidad o en los errores y vicios de los dioses, no así con los cristianos. Por eso me parece que empiezan allí a apoyarse en otros duendes, otros seres que no son propiamente cristianos, sino más bien paganos, para enriquecer su historia. Por eso incluso se llega aquí a hacer un panegírico o una defensa a las brujas, como si se les hubiera malentendido. Nos dice así: pobre brizna de hierba servicial, las gentes te llaman trigo del diablo, y en cambio eres uno de los signos de Dios. Y más adelante: porque igual que el médico suele sacar lo bueno de lo malo, nosotras las brujas, por la virtud de los sortilegios, obligamos al mal a engendrar el bien. Como les digo, para enriquecer su obra, el autor tuvo que mezclar otros seres que no son propiamente cristianos, sino más bien paganos, y lograr meterlos en la historia, justificando incluso su bondad interior más que la maldad o monstruosidad superficial que se les achaca. Y a pesar de que la historia logró envolverme, tal vez el final no fue para mí tan contundente. Como les digo, parece ser una exaltación a los pastores que reciben las visitas de la Virgen, pero me confieso un poco más escéptico. Por eso no me resultó tan verosímil. Máxime cuando la supuesta infalibilidad de Dios hace que nuestro cerebro ponga a prueba todos sus designios. Por ejemplo, encuentro una gran contradicción que en los griegos casi que es su esencia, pero aquí pareciera ser para mí un error. Pareciera ser para mí una contradicción, porque si normalmente a los mártires y a los santos se les dice que están constantemente a prueba en la vida, sometidos a duras pruebas, ¿por qué entonces la facilidad de la gracia con una aparición? Nos dice así: sobre los pilares del santuario, la estrecha capilla mortuoria de las Marías eleva su bóveda hasta el cielo, con las reliquias, sagrados legados de los que fluye la gracia a raudales. 4 llaves cierran las urnas de ciprés con sus tapas. Una vez cada 100 años las abren. Dichoso, dichoso aquel que cuando las abren puede verlas y tocarlas. Buen tiempo tendrá su barca y buena estrella. Los renuevos de sus árboles darán frutos asestadas, y su alma creyente gozará para siempre de los bienes eternos. Entonces me parece que todo ese tocar de las reliquias, como si unos huesos nos pudieran transmitir la gracia, es lo que
me genera un poco de escozor. Aún así, reconozco la gran pericia del poeta para lograr presentar esta épica, esta historia de exaltación mística y religiosa, que si no acudiera a estas ayudas un poco paganas y de pronto a estas pequeñas contradicciones en que se puede alcanzar la gracia solamente por la voluntad de Dios, a pesar de que a otros les exige mayores sacrificios, pues a pesar de todo ello, reconozco la gran belleza de esta historia. Por eso los animo a que la lean, a que también se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.